Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a seguir con la serie de vídeos dedicados a la psicometría. Seguimos con la variable o objeto de estudio. Nos habíamos quedado o estábamos en el marco del proceso de construcción de un test y habíamos hablado de la finalidad del test. Ahora, como digo, la variable objeto de estudio. Quizás, ciertamente, pueda parecer una trivialidad, disculpáis, me acomodo un poco, el hacer tanto hincapié en la necesidad de conocer claramente lo que se quiere medir antes de iniciar la construcción de un test. A lo mejor lo sería, ciertamente, si la variable a medir fuera una variable de tipo físico, como la longitud, la altura, etc., ya que son variables que están bastante claras para todo el mundo y todos saben cómo hay que medirlas. El problema surge cuando lo que se trata de medir es una variable psicológica, inobservable de forma directa, una variable o atributo latente a la que se le da también la denominación de constructo. Los constructos, variables teóricas inobservables, tal y como expusimos con anterioridad, se manifiestan a través de una serie de conductas que ya sí son observables de forma directa y, por tanto, sí son susceptibles de medición. Estas conductas, para que puedan ser consideradas como manifestaciones del constructo, han de ser más o menos uniformes y constantes a lo largo del tiempo y en una serie de situaciones. Así, por ejemplo, diremos que una persona es agresiva, no porque en una ocasión haya dado muestras de agresividad, sino porque cuando se enfrenta a ciertas situaciones, lo normal es que reaccione siempre agresivamente. Ahora bien, ¿en qué consiste dar muestras de agresividad o reaccionar de forma agresiva? Hay una serie de conductas que pueden ser consideradas como tales. Por ejemplo, un niño tendrá un comportamiento agresivo si en los recreos pelea con los demás niños sin motivo. Si cuando se le regaña, reacciona violentamente rompiendo alguna cosa, entre otros posibles ejemplos. Todas las cuestiones que hacen referencia a estas conductas son las que deben ser reflejadas en los ítems del test. De ahí la importancia de definir claramente el constructo que se quiere medir, puesto que en la medida en que el constructo esté mejor definido, se tendrá un mayor y mejor conocimiento de las conductas en las que se manifiesta, evitándose la omisión de algunas áreas de conducta importantes y la inclusión de otras que resulten, por el contrario, irrelevantes. Por ejemplo, si quisiéramos construir un test para medir la habilidad verbal o la impulsividad, lo primero que tenemos que hacer es definir ambos constructos. Es fácil de comprender, ¿verdad? Una definición puede ser la propuesta por Thorndike en 1989. Habilidad verbal. Se trata de un constructo que se pone de manifiesto por el conocimiento de significados de un gran número de palabras y elección de la palabra más adecuada en un determinado contexto. Impulsividad.
constructo que se manifiesta en una tendencia a autodescribirse con frases que implican decisiones rápidas y precisas para actividades no planificadas, nacidas del momento, a diferencia de las frases autodescriptivas que implican deliberación, tendencia hacia la planificación cuidadosa y reprimida. Si el constructo está bien definido, será más fácil determinar cuáles son las conductas representativas del mismo y a partir de ellas especificar el contenido del test. Bueno, espero que esto haya quedado claro. Continuamos. Población a la que va dirigido el test. Sin duda, este es otro punto a tener en cuenta a la hora de construir un test. No es lo mismo construir un test para evaluar algún rasgo o característica en una población infantil que en una población de adultos. El contenido de los ítems, su redacción, la longitud del test y las instrucciones de aplicación y cumplimentación, por ejemplo, serán diferentes según el tipo de población a la que vaya dirigido. Contenido de los ítems, redacción, longitud del test e instrucciones de aplicación y cumplimentación. Si se quiere construir un test para evaluar el razonamiento numérico, el contenido no podrá ser el mismo si se va a utilizar en alumnos del primer ciclo de enseñanza básica que si se va a utilizar en alumnos de bachillerato. Los contenidos del test deberán adecuarse al nivel de los alumnos. Si se quiere evaluar algún rasgo de personalidad, el contenido de los ítems deberá adaptarse también a la población a la que va dirigido. Aunque el mismo constructo pueda manifestarse a través de algunas conductas comunes, sea cual sea la población de interés, hay otro tipo de conductas específicas de cada población que son las que hay que resaltar. En el caso de que se quisiera construir un test que midiera depresión, a la hora de buscar las conductas a través de las cuales se manifiesta el constructo, se observaría que algunas de ellas son comunes a los niños y a los adultos, pero hay otras conductas específicas de cada población que son fundamentales para la evaluación del rasgo y que deberán quedar reflejadas en el test. Hablemos ahora de la utilización prevista. Además de tener en cuenta la población a la que va dirigido el test, otro de los aspectos fundamentales a tener en cuenta es la utilización que se le vaya a dar. Es decir, ¿para qué se va a utilizar? ¿Qué decisiones se van a tomar a partir de las puntuaciones que obtengan los sujetos? Un test puede utilizarse para tomar decisiones diferentes. Por ejemplo, una prueba de inglés puede utilizarse para evaluar el nivel medio de los alumnos en primero de bachillerato, para detectar a aquellos alumnos que muestran un nivel deficiente
o puede utilizarse en una academia de idiomas para clasificar a los alumnos según su nivel de inglés y asignarlos así a distintos cursos. Por ejemplo, no es lo mismo querer construir un test de inteligencia general para detectar niños superdotados que querer construirlo para detectar niños deficientes. En el primer caso, los ítems del test deberán ser en su mayoría muy difíciles, para que solo puedan ser respondidos correctamente por los niños más inteligentes. Mientras que en el segundo caso, deberán ser muy fáciles de manera que solo sean respondidos de forma incorrecta por aquellos niños que muestren una inteligencia deficiente. La tabla que dejaremos colgada al final del vídeo muestra los usos más frecuentes de los test, así como las decisiones que se suelen tomar a partir de las puntuaciones obtenidas por los sujetos. Del conocimiento de la finalidad del test, esto es, de las respuestas a qué se va a medir, a quién se va a medir y para qué se va a medir, van a depender las especificaciones que se deban hacer en cuanto al contenido del test, la dificultad de sus ítems, la longitud de la prueba, el tiempo de aplicación, etc. Especificaciones que iremos ampliando a continuación. Pasemos, pues, a ello. Por lo tanto, recordamos, contenido del test, dificultad de sus ítems, longitud de la prueba, tiempo de aplicación, entre otras cosas. Estos son especificaciones que se habrán de hacer a partir del conocimiento de la finalidad del test. ¿Qué se va a medir? ¿A quién se va a medir? ¿Y para qué se va a medir? Bueno, hemos hablado de una tabla, la vamos a exponer. Luego la colgaremos. Principales usos de los test. Una primera función es la función de selección. Veamos cuáles son las decisiones a tomar. En el ámbito educativo, se pueden utilizar para tomar decisiones acerca de si los alumnos han conseguido los objetivos curriculares mínimos y se les considera aptos o no aptos. Por ejemplo, el examen de acceso a la universidad. En el ámbito profesional se pueden utilizar para llevar a cabo la selección de un grupo de aspirantes a un determinado puesto de trabajo. Una segunda función o uso es la de clasificación-colocación. Se pueden utilizar en cualquier ámbito dentro de esta función, o cuando se les usa con esta funcionalidad. Por ejemplo, en el ámbito educativo se pueden utilizar para averiguar el nivel de los alumnos al principio de curso y asignarles a diferentes grupos en función de su nivel para que tengan un mejor aprovechamiento. Por ejemplo, su nivel de inglés. Tercera función, diagnóstico.
sea cual sea su ámbito de aplicación, en este caso, los tests se pueden utilizar para detectar problemas comportamentales de aprendizaje, etc. Para, una vez detectados, poder poner los medios para tratar de solucionarlos. Por ejemplo, mediante algún programa de intervención. Función de certificación. Acreditar en el ámbito profesional la cualificación o competencia de las personas para el desarrollo de su profesión. Y en el ámbito académico, por ejemplo, para garantizar que han alcanzado los conocimientos y habilidades necesarias para poder obtener la titulación académica correspondiente. Función de orientación-consejo. Detectar las capacidades e intereses de las personas para, examinando las distintas opciones que se les presentan a nivel educativo, profesional y personal, elegir aquella o aquellas que mejor se adecúen a su perfil. Función de descripción-información. Describir el rendimiento académico tanto a nivel individual como colectivo. Obtener información acerca de la opinión pública sobre algún aspecto político, social o del tipo que sea de interés. Pasamos a la especificación de las características del test. En esta etapa de la construcción de un test, juega un papel importante la habilidad del constructor para planificar y desarrollar las especificaciones del mismo. Si consideramos que un test no es más que una herramienta que nos permite obtener datos para la medición y evaluación de alguna característica o atributo psicológico, constructo, la medición no será válida o la evaluación no tendrá ningún sentido, a menos que el test se adecue a su objetivo. Hay 4 aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar las especificaciones del test. Su contenido, el formato de los ítems que se van a incluir, la longitud del test y la forma de aplicación. Repetimos, contenido, formato de los ítems, longitud del test y forma de aplicación. Comencemos por el contenido. Una vez que se ha definido claramente el constructo que se quiere medir, la especificación del contenido comienza determinando cuál es su dominio de conductas, es decir, el conjunto de conductas a través de las cuales se manifiestan. Cuando ya está determinado el dominio de conductas, ya se pueden tomar decisiones acerca del contenido del test.
Hay ocasiones en las que el constructo no está claramente definido y, por lo tanto, no se tiene una idea clara del conjunto de las áreas de conducta a través de las cuales se puede manifestar. En este caso se recomienda, como señala Martínez Arias, hacer un análisis del contenido del constructo. Bien, me disculpáis porque he tenido que suspender la grabación, he recibido una llamada que tenía que atender, sí o sí. He encendido la luz, ya ha oscurecido, estoy haciendo esta grabación por la tarde y reanudo donde lo había dejado. Bueno, estábamos en el contenido, estamos en el apartado referido a la especificación de las características del test y comenzábamos por el contenido. Habíamos dicho que una vez que se ha definido claramente el constructo que se quiere medir, la especificación del contenido comienza determinando cuál es su dominio de conductas. Es decir, el conjunto de conductas a través de las cuales se manifiesta. Cuando ya está determinado el dominio de conductas, ya se pueden tomar decisiones acerca del contenido del test. Es bastante lógico. Hay ocasiones, decíamos, en las que el constructo no está claramente definido y, en consecuencia, no se tiene una idea clara del conjunto de las áreas de conducta a través de las cuales se puede manifestar. En este caso, apuntábamos a Martínez Arias, se recomienda hacer un análisis del contenido del constructo, es una posibilidad, haciendo preguntas abiertas a los sujetos acerca del constructo y seleccionando las respuestas que aparecen con mayor frecuencia como relevantes para la definición del mismo. Un análisis del contenido del constructo, decimos. Otra posibilidad es revisar las investigaciones publicadas. Una revisión de los trabajos realizados con anterioridad acerca del constructo y de los instrumentos de evaluación existentes pueden constituir un buen marco de referencia, sin ninguna duda. Otra opción es llevar a cabo un análisis de tareas. ¿Qué hacen las personas en sus puestos de trabajo? Por ejemplo, ¿qué conductas son las más frecuentes? ¿Qué es lo que distingue a los trabajadores más cualificados de los incompetentes? Son algunos ejemplos. A partir de estas observaciones se puede elaborar una lista de conductas críticas que posteriormente se puede utilizar para la evaluación del rendimiento en el puesto de trabajo. Pues bien, hasta ahora, análisis del contenido del constructo, revisión de las investigaciones publicadas y análisis de tareas. En cuarto lugar, observación directa por parte del constructor del test. Ello le permitirá identificar conductas relacionadas con el constructo a medir. Si el constructo a medir fuera la extraversión o la depresión, se podría analizar qué hacen las personas diagnosticadas como deprimidas. Hemos añadido, pues, la observación directa por parte del constructor del test. Utilizar el juicio de expertos es otra posibilidad, y es que las opiniones de aquellas personas que ya hayan trabajado en el constructo de interés pueden resultar muy valiosas. Revisar los objetivos instruccionales o de programas de intervención. La revisión de los contenidos de los programas y o de los textos u otros materiales
permite establecer una serie de objetivos que han de evaluarse en el test y que especifican una serie de conductas que deberán mostrar los sujetos. Por lo tanto, tenemos análisis del contenido del constructo, revisión de investigaciones publicadas, análisis de tareas, observación directa por parte del constructor del test, utilización del juicio de expertos y revisión de los objetivos instruccionales o de programas de intervención. Estas son las recomendaciones que nos hace Martínez Arias. Cuando el constructo no esté claramente definido y por lo tanto no se tenga una idea clara del conjunto de las áreas de conducta a través de las cuales pueda manifestarse. Todo esto nos da una idea de la dificultad de definir un constructo y de determinar su dominio de conductas. Por otra parte, es fácil deducir que no se trata de dos procesos distintos, sino que están fuertemente relacionados. A medida que se tiene una mayor información acerca del constructo que se quiere medir, se irá modificando el contenido de la prueba y viceversa. Las investigaciones encaminadas a determinar el dominio de conductas del constructo aumentarán el conocimiento del mismo y permitirán clarificar su concepción. En los test de rendimiento y conocimientos, y sobre todo en los test referidos al criterio, en lugar de hablar de un dominio de conductas, se hablará de un dominio de contenidos a evaluar y la especificación del mismo cobrará una importancia extraordinaria. Cuando se quiere construir un test para ser utilizado en el ámbito académico, por ejemplo, para la evaluación del rendimiento de los alumnos en una determinada materia, se espera que el test refleje lo que los alumnos han aprendido o lo que deberían haber aprendido a lo largo del curso. En este caso, el camino que se suele seguir para especificar el contenido del test es construir una tabla de doble entrada en la que las columnas representen las distintas áreas de contenido o facetas del constructo a medir y las filas los distintos procesos u operaciones implicados en la resolución de las tareas planteadas. En algunos casos, como pueden ser pruebas de evaluación, en las filas se puede representar el grado de dificultad de las preguntas que se quieren incluir en la prueba. Aunque los contenidos de las filas variarán en función de aquello que se quiera medir, se ha intentado hacer una categorización jerárquica más o menos uniforme de los distintos procesos implicados. La más popular es la que preparó un comité de la American Educational Research Association, presidido por Benjamin Bloom en 1954, que recoge los siguientes procesos, ordenados jerárquicamente en función de su mayor o menor complejidad. En primer lugar, conocimiento. Recuerdo del material presentado. Por ejemplo, los ríos de España. En segundo lugar, comprensión, interpretación o extrapolación de un concepto de forma distinta a la originalmente presentada. En tercer lugar, aplicación, resolución de problemas nuevos mediante la aplicación de principios familiares o generalizaciones. En cuarto lugar, análisis,
descomposición de un problema en sus componentes elementales. Este proceso requiere reconocimiento de elementos múltiples y de las relaciones y o principios de organización entre los elementos. Por lo tanto, hasta ahora, conocimiento, comprensión, aplicación, análisis. Seguimos con la síntesis. Combinar elementos a partir de una estructura original o resolver un problema que requiere la combinación secuencial de varios principios. Y por último, evaluación, empleo de criterios internos generados por el sujeto o externos para hacer juicios críticos. Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación. Esta categorización completa no siempre es utilizable. Hay veces que no es necesaria la evaluación de tantos procesos, en cuyo caso es posible hacer una selección de aquellos que se consideren más importantes o simplemente elegir los más adecuados. Sin embargo, la lista completa facilita la preparación y selección de los ítems que van a formar parte de la prueba. Veamos un ejemplo. Supongamos, y con esto terminamos el vídeo. Supongamos que queremos elaborar un test para evaluar el nivel de conocimientos alcanzado por nuestros alumnos en la asignatura de psicometría. Para ello elaboramos una tabla de doble entrada, situando en las columnas las distintas áreas de contenido de la psicometría incluidas en los textos utilizados. Y en las filas, los distintos procesos. Se trata de un ejemplo ficticio en el que no se han incluido todas las áreas de la psicometría ni todos los procesos, obviamente. En lugar de los procesos, se podrían haber utilizado otros criterios para la selección de los ítems. Por ejemplo, la dificultad de los mismos, tal y como ya comentamos con anterioridad. Fáciles, de dificultad media o bien difíciles. Es importante que estén representadas todas las áreas de la psicometría incluidas en los textos utilizados para la preparación de la asignatura, para asegurar que la prueba que se elabore tenga validez de contenido y que en cada una de ellas haya un número suficiente de ítems para asegurar una alta fiabilidad. No obstante lo dicho, es necesario tener en cuenta las limitaciones que pueda marcar un test demasiado largo, tanto en lo que se refiere al tiempo, a la motivación de los sujetos e incluso a las limitaciones debidas a las características de los mismos, como puede ser la edad, su salud, etc. Pues bien, siguiendo con el ejemplo, veamos la matriz de especificaciones del contenido para un test posible de psicometría. En las columnas, áreas de contenido, encontramos o podemos encontrar el área de medición, el de fiabilidad, el de validez y el análisis de ítems.
teniendo un peso de 20, 35, 35 y 10% respectivamente, cada una de las áreas de contenido mencionadas. En las filas encontramos los procesos: conocimiento, comprensión, aplicación y análisis. Contemplamos estos 4 procesos en nuestro ejemplo. 25% de peso a cada uno de los procesos: conocimiento, comprensión, aplicación y análisis. Si esto es así, veamos cuál es el número de ítems que tenemos que elaborar para cada una de las áreas y procesos contemplados. Bien, el área de medición tendrá 4 ítems en los que se utilice el proceso de conocimiento, otros 4 para el proceso de comprensión, otros 4 para el de aplicación y otros 4 finales para el de análisis. El área de fiabilidad, que ahora tenía un peso del 35%, tendrá 7 ítems para el proceso de conocimiento y 7 para los procesos de comprensión, aplicación y análisis. 7 ítems para cada uno de los procesos. La totalidad, pues, de ítems del área de fiabilidad será 28, de igual manera que la totalidad de ítems del área de medición será 16. Como el área de validez tenía el mismo peso, un 35%, los resultados, el número de ítems para cada uno de los procesos serán igualmente de 7, siendo el número total de ítems de 28. Como el análisis de ítems pesaba un 10%, tendremos 2 ítems en el que aplicaremos el proceso de conocimiento, otros 2 para el de comprensión, otros 2 para el de aplicación y otros 2 para el de análisis, totalizando 8 ítems en el área de análisis de ítems. Hay veces que es difícil hacer una categorización completa de las distintas áreas de contenido, y otras veces es difícil establecer los puntos de corte entre un área y otra, de manera que las categorías correspondientes a cada área de contenido sean mutuamente exclusivas o más bien excluyentes. En este caso es conveniente consultar con expertos para llevar a cabo la mejor categorización posible. Cada casilla de la matriz representa la interacción entre un área de contenido y un proceso. Esto facilita la redacción de ítems que cubran todos los aspectos que se consideran importantes. No obstante, insistimos, hay otro punto que hay que aclarar. Si a todos los procesos y a todas las áreas de contenido se les concede la misma importancia. Si esto es así, será necesario cubrir todas las celdas de la matriz con el mismo número de ítems. Por el contrario, si se considera que no todas las áreas son igualmente importantes, ni todos los procesos, será necesario establecer una ponderación para poder establecer el número de ítems de cada casilla. Supongamos, ya hemos expuesto los datos de nuestro ejemplo, pero vamos a explicarlos. Supongamos que en nuestro ejemplo las áreas de fiabilidad y validez son las más importantes, que después es la medición el área más importante y por último el análisis de ítems. En este caso, una ponderación que se podría dar
sería 35% de los ítems para fiabilidad, 35% para validez, 20% para el área de medición y un 10% para el análisis de ítems. Si se asume que todos los procesos tienen la misma importancia para nosotros, a cada uno de ellos le correspondería una ponderación del 25%, según los datos que hemos expuesto. Una vez asignadas las ponderaciones, es necesario decidir el número de ítems que va a tener la prueba piloto. No olvidemos esto. Si queremos que tenga 80 ítems, hay que tener en cuenta que en algún tipo de pruebas la versión piloto debe contar como mínimo con el doble o triple de los ítems de la versión final del test. Entonces, en función de los pesos asignados a cada área, hay que establecer el número de ítems que hay que elaborar para cada una de ellas. En nuestro caso, y continuamos con nuestro ejemplo, insisto, sería el 20% para el área de medición. 16 ítems. Un 35% para fiabilidad y un 35% para validez. 28 ítems para cada una de ellas y un 10% para el análisis de ítems. 8 ítems, como ya expusimos hace un rato, en este mismo vídeo. Para cada uno de los procesos habría que construir 20 ítems, puesto que todos tienen la misma ponderación. Ahora bien, de los 16 ítems correspondientes al área de medición, un 25% corresponden a cada uno de los procesos. Así habrá que construir 4 ítems por cada uno de los procesos. Esos valores son los que aparecen en el interior de cada casilla de la matriz. Los valores del resto de las casillas se obtendrían de la misma forma. La especificación del contenido a la hora de construir un test de aptitudes tiende a ser menos específica, puesto que está pensada para medir una característica más general y persistente de la persona. A veces lo que se especifica es el tipo de ítems que la van a conformar. Por ejemplo, si se quiere construir un test para medir la habilidad verbal, constructo que se había definido anteriormente, recordad al principio de este vídeo, se puede especificar que los ítems que lo formen sean de analogías verbales, sinónimos y antónimos, ítems de frases incompletas, entre otras posibilidades, ¿verdad? Etc. Cuando lo que se quiere construir es un test, escala, cuestionario, inventario, para medir constructos de naturaleza no cognitiva, intereses, actitudes, temperamento, etc., las especificaciones pueden ser bastante esquemáticas y a veces el contenido de los ítems se deduce fácilmente de la misma definición del constructo. La definición ofrecida por
Thorndike acerca del constructo impulsividad y que hemos expuesto también anteriormente, sugiere que los ítems hagan referencia, entre otros, a los siguientes aspectos: rapidez en las decisiones, interés por las actividades no planificadas, desagrado por las cosas y actividades muy planificadas, etc. En este tipo de test, hay veces que a partir del análisis y reflexión sobre las teorías existentes acerca del constructo que se quiere medir, surgen los ítems que se deben incluir. Y ya lo dejamos aquí. En el próximo vídeo comenzaremos hablando del formato de los ítems. Hemos concluido estudiando el contenido del test dentro del apartado más amplio, especificación de las características del test. Gracias, pues, por vuestra atención. Si os ha sido el vídeo que ahora concluyo útil, interesante, valioso desde algún punto de vista, pues os animo a dar me gusta, así recibo un oportuno y necesario feedback para guiar mi trabajo en el canal. Os animo igualmente a la suscripción, a suscribiros al canal, a mi amigo Freud, tanto si sois asiduos, si no lo habéis hecho todavía, no sé a qué esperáis, y si no lo sois, si sois recién llegados, os animo a daros un paseo por los contenidos del canal de mi amigo Freud. Estoy seguro de que decidiréis, si así lo hacéis, ampliar con vuestra valiosa presencia la cada vez más nutrida familia de espectadores, suscriptores de mi amigo Freud. Bueno, me despido de todos vosotros con un saludo muy afectuoso. Os recuerdo que mi amigo Freud, que también es el vuestro, desde el inicio de esta andadura, ha sido así, está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra presencia, compañía, aunque sea con una pantalla de por medio, con vuestro apoyo y compromiso con este proyecto tan ilusionante que lleva su nombre. Desde luego a mí me ilusiona muchísimo este proyecto. Las expectativas que albergaba en su nacimiento están siendo sobradamente colmadas y me consta que también esto ocurre a una buena parte, por no decir a la totalidad de la audiencia, porque así me lo hace llegar me lo hacen llegar las personas que visionan los contenidos del canal a través de comentarios a los distintos vídeos o a través de mis redes sociales. Y nada más. Vuelvo a reiterar mi saludo afectuoso para todos vosotros. Tengo la esperanza de que nos volvamos a encontrar en un próximo vídeo que intentaré llegue muy pronto. Esa es siempre mi intención. Y nada más, que todo vaya muy bien en vuestras vidas y si no, no dudéis nunca de que en vuestro interior están los recursos que necesitáis para superar todas las dificultades que la vida ponga ante vosotros. Algunos de esos recursos ya los conocéis, quizá como consecuencia de haber
atravesado y superado dificultades pasadas, pero otros todavía son desconocidos para vosotros, pero están ahí dentro de vosotros. Y cada una de las dificultades vitales extraen uno de esos recursos que integran vuestro potencial, que todos tenemos, para superar, como digo, los momentos difíciles que antes o después a todos nos toca vivir. Hasta muy pronto, amigos y amigas. Que estéis bien.